Hola, mi nombre es William y ahora les vengo a hablar del tema manejo nutricional en pacientes con heridas no cicatrizantes y vamos a tomar en cuenta dos: UPP, que es úlceras por presión, y pie diabético. Las úlceras por presión es una necrosis en la piel y el tejido subcutáneo en una zona sometida con presión entre dos planos duros, ya sean los huesos y el soporte en el que se encuentra el paciente, ya sea la cama o la silla. Este provoca una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes a esa zona con presión y da un aplastamiento a los vasos sanguíneos que se produce. El, Este tipo de lesiones aparece principalmente en pacientes inmovilizados durante mucho tiempo y tiene una baja inmovilizados durante mucho tiempo y tiene una baja tendencia a la cicatrización espontánea. Esto constituye a un importante problema de salud pública dadas las repercusiones que ocasiona en la calidad de vida de los pacientes, y este prolonga la estancia hospitalaria y el aumento de material y cuidados por parte del personal de salud. El, Se presenta alrededor en una frecuencia entre el 71 a 90 años y es más frecuente en mujeres que en varones. La zona más afectada es el sacro y la zona más afectada es el sacro. Es en donde hay más presión eh, al estar acostados o sentados. Hablando ya sobre la fisiopatología de la enfermedad, tenemos que ver en cuenta las causas de esta, y estas van a nacer a partir de mecanismos, por ejemplo, la presión, la fricción, la inmovilidad, la humedad. Por ejemplo, la humedad que se va a dar en pacientes con incontinencia intestinal eh, o la humedad que se va a dar con pacientes con incontinencia, que es un factor muy claro en estos pacientes y muy otros factores que contribuyen a la aparición de úlceras. Tenemos los fisiopatológicos como las lesiones cutáneas, como el edema, la resequedad en la piel, la falta de elasticidad en esta. Tenemos trastornos del transporte de oxígeno, como los trastornos vasculares periféricos o trastornos cardiopulmonares. Vamos a ver trastornos inmunológicos como el cáncer o las infecciones. También tenemos las deficiencias nutricionales, ya sea por el defecto o el exceso. Veremos la desnutrición y la delgadez, que son un factor muy importante, la obesidad, la deshidratación y la hipoproteinemias, las deficiencias sensoriales como la pérdida de sensación dolorosa, las deficiencias motoras como la paresia o la parálisis, y la que hemos mencionado antes, la incontinencia que provoca la humedad. Factores derivados del mismo tratamiento como consecuencia de determinadas terapias o procedimientos de los diagnósticos, como los tratamientos o fármacos que tienen acción inmunosupresiva, como la radioterapia, o inmovilidad impuesta, como los dispositivos o aparatos como tracciones o respiradores. También tenemos factores situacionales que son resultado de modificaciones en las condiciones personales, ambientales y de hábitos del paciente, como la inmovilidad relacionada con el dolor, la fatiga, eh, aspectos de comodidad como en la cama, en la ropa y objetos que tengan roce con la piel. Eh, Tenemos factores del desarrollo, del entorno también.
Hablando de los síntomas, estos se van a dividir en 4 etapas. Hablando de los síntomas, estos se van a dividir en 4 etapas, etapa 1, 2, 3 y 4, cada una más diferente que la otra y cada una va empeorando. Por ejemplo, en la etapa 1, el área donde se ve la presión que hemos mencionado se va a ver roja, puede sentirse caliente al tacto, puede arder, puede llegar a doler o hasta picar. En las personas con piel oscura se puede llegar a ver hasta púrpura o hasta tipo azul. En la etapa 2, la zona está más dañada que la primera, la llaga puede estar hasta abierta, puede parecer un corte o hasta como una ampolla. La piel alrededor de la herida puede decolorarse y la llaga es dolorosa. La etapa 3, la llaga tendrá una apariencia de cráter. Esto se debe a mayor daño debajo de la superficie de esta y esto hace que la herida sea más profunda. La etapa 4, esta es mucho más grave. La piel y el tejido están muy dañados, se convierte en una gran herida. Puede haber, llegar a haber una infección. Puede llegar a haber una infección en la ampolla. Las úlceras de 4, en la etapa 4, la úlcera de presión es posible ver músculos, tendones o hasta articulaciones y huesos. Pero ¿qué veremos en las úlceras de presión infectadas que tardan más en curarse, que tienen una infección y estas que se pueden hasta propagar al resto del cuerpo? Los signos que estos dan son pus espeso, puede llegar a ser amarillo o verde, mal olor proveniente de la úlcera, enrojecimiento de la llaga, hinchazón de esta, sensibilidad al tacto o alrededor de la llaga. Y las señales que vamos a ver cuando la infección se ha extendido al cuerpo: vamos a encontrar fiebre, escalofríos, confusión mental o dificultad al concentrarse, aceleración del ritmo cardíaco, debilidad general también. Ya hablando del manejo nutricional del paciente que va a tener UPP, vamos a tener en cuenta muy bien el estado nutricional del paciente, ya que la malnutrición proteica calórica puede definirse por un IMC bajo y una pérdida intencional de peso, ya sea hasta el 5% de peso o más, con un deterioro de masa muscular o grasa. Y esto es un factor de riesgo que para el paciente que pueda sufrir UPP, ya sea, como lo dijimos antes, que era el defecto o el exceso, porque vamos a encontrar pacientes con mayor de 30 a 39.9 o a mayor a 40 kilogramos por metro cuadrado de IMC, con un 1.5 a 3 veces más el riesgo de presentar una úlcera venosa o una úlcera por presión. La evaluación que se le va a dar. Pero ¿cómo vamos a determinar los requerimientos de nuestro paciente en este caso? Todos tenemos que estar pensando en contribuir al proceso de cicatrización de la herida del paciente y la generación de un balance nutriogenado positivo. Cuando hablamos de energía, la energía que vamos a tomar en cuenta con estos pacientes es de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso. Aunque se puede hacer el cálculo con Harris-Benedict y estimar las necesidades ajustándola con un factor de corrección de 1. Cuando hablamos de proteínas, el cálculo son necesarias para la cicatrización de heridas, ya que promueven la proliferación de fibroblastos, que estos van a sintetizar el colágeno.
Las proteínas están calculadas por unos estudios que demuestran que alrededor del 1.5 hasta 2, si es necesario, para recuperar al paciente de este problema. Teniendo en cuenta esta cantidad de proteínas, siempre hay que tomar muy con cuidado el hecho de que se puede llegar a deshidratar a nuestro paciente. Entonces siempre vamos a mantener una hidratación recomendada de alrededor de 2 a 2.5 litros de agua al día. Esta agua tiene varias funciones: mantener la homeostasis y mantener la elasticidad de la piel también. Los lípidos no menciona una cantidad específica de lípidos, pero menciona que tiene que estar a nivel normal alrededor del 30%, y es fundamental mantener la cantidad de lípidos de buena calidad, ya sea a partir de semillas, a partir de pescados, como el omega 6, omega 3 que vamos a encontrar en estos alimentos. Igual que el carbohidrato, es relevante otorgar una cantidad adecuada de estos para que no haya choque con el uso de energía con la proteína y pueda la proteína usarse de su forma más importante en este caso, que es la estructural, y poder mejorar la herida del paciente, así mantener una hemostasis entre ellos. Las vitaminas más importantes que debemos darles a nuestros pacientes o alimentos con estas vitaminas son la C, la A, selenio y zinc. La vitamina C, que vamos a proporcionarla al día, de 60 a 75 miligramos por día. La vitamina A, que la vamos a dar alrededor de 700 a 900 microgramos por día, según la RAE. El zinc lo vamos a proporcionar alrededor del 8 al 11 miligramos por día. Y selenio, que promueve el crecimiento celular, vamos a dar el de 45 a 55 microgramos por día. Las recomendaciones generales se toman en cuenta 3 aspectos: el cuidado de la piel, la movilización y la incontinencia del paciente. Cuando hablamos del cuidado de la piel, vamos a tomar en cuenta revisar la piel por lo menos una vez al día. Cualquier área permanezca enrojecida, hay que tomarnos unos minutos y cambiar la postura del paciente. Este tiene que llamarnos mucho la atención, este enrojecimiento de la piel. Hay que fijarnos bien sobre las zonas típicas de presión, como los talones, los glúteos, la espalda, los codos y parte posterior de la cabeza. Hay que mantener la piel limpia y seca. Debe limpiar la piel tan pronto como se ensucie. Es conveniente hacerlo con trapos o esponjas suaves. No hay que utilizar sobre la piel ningún tipo de alcohol. Evitar la resequedad de la piel, siempre manteniéndonos hidratados con aceites hidratantes o cremas hidratantes. Y hay que evitar el aire frío o muy seco. Otras recomendaciones sobre la incontinencia que puede sufrir el paciente: hay que evitar la humedad de orines, heces, sudor o supuraciones. Cuando esto ocurra, debe limpiarse muy bien la piel, secándola luego con un paño suave, nunca frotando. Esas medidas para controlar la incontinencia de esfínteres, como los pañales, las sondas. Debemos usar medidas para controlar la incontinencia de esfínteres, como pañales, sondas o colectores. Cuando hablamos de movilización, a los pacientes encamados es necesario cada 2 a 3 horas moverlos de alguna zona, haciéndolo siguiendo un orden específico. En pacientes que permanecen largo tiempo sentados, es posible y conveniente que se les enseñe a movilizarse cada 12-30 minutos. Hay que procurar mantener la alineación corporal. Debemos usar dispositivos que disminuyan
Debemos usar dispositivos que disminuyan la presión, almohadas de látex, colchones antiescaras de aire o látex, almohadas protectores de talones, codo y codos, etc. El pie diabético. Este pie diabético es resultado de la coexistencia entre la neuropatía y la vasculopatía, que favorece las lesiones ísticas e infecciones y que puede progresar hasta un problema tan grave como la gangrena. Constituye, por tanto, una importante causa de mortalidad en pacientes diabéticos. Aún escuchando todo esto, el pie diabético es una de las complicaciones crónicas de la diabetes más sencillas y fáciles de prevenir. Hablando de la fisiopatología de esta, hablando de la fisiopatología, la patología de los pies en el paciente diabético desencadena por las úlceras cutáneas. En la fisiopatología podemos mencionar de que la patología de los pies en los pacientes diabéticos está desencadenada por las úlceras cutáneas, es producida por traumatismos mínimos, la presencia de neuropatía, insuficiencia vascular y alteraciones y de la respuesta de la infección, así como la reducida movilidad articular que determina la existencia de presiones anormales, hacen que el paciente diabético presente la vulnerabilidad aceptacional a los problemas de pies. La neuropatía diabética incluye la pérdida motora y sensibilidad de la afección autónoma del pie. La neuropatía motora afecta a todos los músculos del pie, lo que da lugar a deformidades articulares que inducen un cambio de presión sobre determinada superficie plantar, concentrándose principalmente sobre las cabezas de los metatarsianos y el talón. La enfermedad vascular periférica induce a la isquemia y contribuye a la formación de muchas úlceras en el pie diabético. El sistema circulatorio periférico de los pacientes diabéticos con que frecuencia está afectado, sus arterias son calcificadas en mayor o menor grado y por tanto son más rígidas y menos elásticas. Este hecho es frecuente que las infecciones del pie no se detecten en pacientes diabéticos hasta que el estado sea muy avanzado. Habitualmente no existen signos o síntomas sistémicos de infección, como fiebre, aumento de la frecuencia cardíaca, elevación del recuento leucocitario, o se manifiesta cuando la afección es ya muy importante. El primer signo puede ser la pérdida de control de la glucemia y un síndrome de carácter gripal. La infección puede ser superficial o profunda y puede afectar incluso el hueso, como se encuentra en la osteomielitis, y comprometer la viabilidad del miembro. En la sintomatología vamos a encontrar que en la neuropatía diabética los principales síntomas son la pérdida de la percepción del dolor o estímulos en general, como las presiones excesivas, cambios de temperatura o propiocepción del pie. Vamos a encontrar atrofias en el pie, resequedad del pie, dejando piel más frágil y con tendencia a lastimarse o a agrietarse, edemas y distensiones vasculares. Vamos a encontrar que en la enfermedad vascular periférica se producen alteraciones del trofismo del pie que hacen que la piel sea más sensible al estrés biomecánico, dificultades de la cicatrización, la alteración de los mecanismos de defensa inmunitarios,
esta enfermedad macrovascular produce como principal complicación la isquemia crónica. Y esta isquemia crónica va a crearnos los principales síntomas. Y esto va a provocar los principales síntomas. El dolor en reposo, lesiones tróficas, cambios de la coloración de la piel, trofismo de la piel. Yo hablando de los requerimientos energéticos, los requerimientos se van a calcular según la edad, el género y el grado de actividad, según las fórmulas clásicas como la Harris-Benedict o la de la OMS. Pero en pocas palabras, en el cálculo podemos usar un factor de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día, o en obesidad podemos disminuirlo de 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Al hablar sobre los carbohidratos, la cantidad de carbohidratos siempre se va a mantener entre un 45 a un 60% de los requerimientos calóricos totales del paciente, y estos van a tener que provenir de frutas, de verduras, cereales integrales con granos y leche baja en grasa. La cantidad de carbohidratos necesaria para cubrir los requerimientos del cerebro en el 98% de la población adulta se ha estimado en 130 gramos por día, pero se va a establecer según la cantidad de insulina que se le proponga al paciente, lo esté manejando el doctor, y ese va a ser el punto en donde nosotros vamos a trabajar. Cuando hablamos de proteínas, bueno, y las proteínas se van a manejar en la cantidad de 1 a 1.5 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Y esta es la función del estado del paciente, según. Preferiblemente repartirlas entre 3 comidas principales entre el día. Y si tiene insuficiencia renal el paciente, ya sea crónica aguda o avanzada, con aclaramiento, en caso de que el paciente tenga insuficiencia renal crónica, estos pueden llegar a disminuir mucho la cantidad de proteínas que se le proponga al paciente en la dieta, y se va a calcular alrededor de 0.8 gramos de proteína por kilogramo del día para este paciente con enfermedad renal. Pero si es sin problemas renales y el caso sea especial, ya sea postquirúrgico, llega a verse pero si en el caso es especial, la proteína puede llegar a subir hasta 2 gramos por kilogramo de peso al día, porque el objetivo es que se mantenga un balance nitrogenado positivo. En cuanto a la cantidad y tipo de grasas, la grasa se va a proporcionar de una forma recomendada de 25 al 35% del BCT del paciente. Debe recomendarse que las grasas trans sean menos del 2% y las saturadas y poliinsaturadas deben de ser inferiores del 10% del BCT. En las necesidades hídricas se da un aporte mínimo de 1.5 litros de agua al día, pero ya puede llegar a ser pero estos requerimientos van a llegar a ser mayores ya por el aumento del caso de fiebres o calores extremos o pérdidas digestivas urinarias, pérdidas urinarias aumentadas. Los pacientes más ancianos son más susceptibles a la deshidratación, y por el aumento de proteínas en la dieta se le va a establecer alrededor de más de 1.5 litros hasta 2.1 litros al día. Pero ¿cuáles son nuestros objetivos de la dieta en el paciente con diabetes?
mantener la glucosa en sangre mantener la glucosa en sangre lo más normal posible, conseguir unos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre adecuados, proporcionar un aporte de energía y nutrientes adecuadas según las características en las que se encuentra el paciente y según su sexo, su talla, prevenir y tratar complicaciones, en este caso el pie diabético, así vamos a ayudar a tratarla y mejorar la calidad de vida. Las recomendaciones en general tenemos que son hábitos higiénicos y de calzado. Los de calzado, los zapatos deben llevarse con calcetines que eviten que el pie se deslice y protejan los roces. Los calcetines deben de ser fibras naturales como algodón o lana y sin costuras que no aprieten, ni los zapatos deben de apretar. Las mujeres que usen medias no deben de ser cortas ni tener gomas o ligas. Es mejor, se recomienda que la mejor hora para comprar zapatos sea al último momento del día, ya que es cuando los pies están más inflamados y estos hacen que se compre una talla más grande. Siguiente día ya no va a tener ningún tipo de molestia o no se va a sentir apretado el zapato. Es recomendable que se adapte con cordones o velcro que no tengan costuras en el interior. Es muy importante revisar el interior del calzado con la mano siempre que se va a poner, antes de ponérselo, para encontrar algún tipo de objeto extraño que pueda hacerle daño y no se dé cuenta. Tenemos hábitos higiénicos como mantener la temperatura en la que se bañe o lave sus pies a una temperatura no excesiva, utilizar jabón neutro y que no vaya a dañar su piel, secar cuidadosamente el pie, cada uno de sus dedos, utilizar cremas hidratantes diariamente, únicamente por la noche, no dejarlos mojados los pies, sino que mantenerlos hidratados con cremas o aceites. No usar cuchillas ni objetos cortantes para quitarse las durezas del pie ni las uñas. Eh, tiene que revisarlo su doctor muy seguidamente sus pies desde que se le da el diagnóstico de diabetes. No andar descalzo en casa, en piscinas o playas, ya que pone en riesgo de dañarse la piel del pie. Y muchas gracias por